estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero libre soy, libre soy, libre soy, libre Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde y te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Muy buenas Shalom. noches. En la última lección veíamos los 4 hijos de Jacob y Lea. Esto es la esposa que él tenía por engaño de parte de su padre. Y veíamos que estos 4 hijos estaban en orden: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Y una de las cosas que estamos viendo es lo que se le conoce como las 3 cabezas de la corona. Las 3 cabezas de la corona indican: 1, el primogénito; 2, el sacerdocio; y 3, el trono real. Esto es que Rubén, a causa de lo que hizo, no se le permitió tener ninguno de los 3. Simeón, a causa de lo que hizo también, tampoco se le permite tener ninguno de los 3. Y Leví tampoco se le iba a permitir, pero salvo al celo que tuvo por Dios en cuanto al becerro de oro, se le preserva una de las cabezas. Esto es el sacerdocio. Sin embargo, el castigo que tendría es que no recibiría parte de la tierra prometida, sino que estarían esparcidos, como dice la profecía, a través de toda la tierra prometida. Y así sucedió con ellos. 48 ciudades de los levitas era donde habitaban ellos a través de toda la tierra prometida. El cuarto, en quien cae otra cabeza, es Judá. Yehuda, que significa el que alaba a Dios con las manos hacia el cielo. Él sí recibió la bendición de preservar el trono real. Y luego veíamos, aunque lo veremos en otra clase, el concepto del primogénito. ¿Quién es verdaderamente el primogénito? No Rubén, por lo que hizo con su madrastra; no Simeón, por lo que hizo con los hombres de Siquem; tampoco Leví ni Judá, sino precisamente José, que sería el primogénito del amor verdadero que tendría Jacob con Raquel. Entonces, esto es lo que estamos viendo en estas lecciones. El día de hoy vamos a estar viendo los otros 4 hijos de Jacob, y específicamente vamos a continuar con los hijos de Bilhá.
Cuando vemos los hijos de Bilhá, una de las cosas que queremos ver en cuanto a ello es que Jacob se casó con Lea por engaño de su suegro. Jacob recibe después de Lea a Raquel y cada una tiene siervas. Bilhá, ¿verdad?, es la sierva de Raquel. Silpa es la sierva de Lea. Y entonces lo que va a suceder es que va a continuar teniendo hijos, o los hijos de Dios, Jacob. Recordemos que Raquel no podía tener hijos porque era estéril. Por lo tanto, Lea constantemente la afrentaba, se burlaba de ella, y Raquel tenía el corazón totalmente quebrantado. Más quebranto fue para su corazón cuando le nació el tercer hijo, Leví, el cual significa el que une a sus padres. Porque entonces se dio cuenta Raquel que Jacob empezaba a amar a Lea a causa de los hijos que le estaba dando. Y aquí la pregunta es, ¿puede acaso una mujer ser amada por los hijos? Sí, pero tampoco los hijos son garantía de que la mujer puede ser amada. Por eso muchas mujeres tienen hijos para atrapar, o para amarrar, o para enamorar al varón. Es una forma de manipulación del hombre. Por lo tanto, Raquel, estando estéril, le pide a Jacob que se allegue a su sierva, y se llega a su sierva Bilhá. Y Bilhá, siendo su sierva, es la mujer que le va a dar el quinto y el sexto hijo a Jacob. Reiteramos, en la antigüedad no era muy favorable que las mujeres no pudieran tener hijos. En la antigüedad y en las culturas semitas era vergonzoso que la mujer no podría tener hijos. Y Raquel sabía que no solamente Lea le había robado el estatus de primera esposa, le estaba robando ya el amor de Jacob. En este sentido, sabe entonces esta Raquel que tiene la oportunidad finalmente de asegurarse que el amor que le estaba teniendo a Lea fuese para ella. Y la realidad, como lo dice la Escritura, la razón por la cual Raquel le pide a Jacob que tome a su sierva Bilhá es por la envidia que le tenía Raquel a Lea. Esto es, hermanas que tenían muchos problemas. Ahora, ¿qué sucede? En Génesis capítulo 30, versículo 1 al 8, se va a relatar el nacimiento del quinto y el sexto hijo de Jacob. Esto es de Dan, el primer quinto hijo que vamos a ver en un momento, y también del segundo hijo que lo veremos después, que es Neftalí. Pero una vez más, en cuanto a estos dos hijos, el primero, que se llama Dan, Dan significa juez. Dan es juez en hebreo. Y esto por la expresión que ella misma dice. Raquel indica que Dios había juzgado su caso. Y ella ve el hijo de Bilhá como el resultado de un juicio de parte de Dios. Esto es, no podrá seguirse burlando Lea por cuanto estamos teniendo un hijo y es de mi propiedad porque es de mi sierva, y en este sentido ya no podrá burlarse como se ha burlado hasta ahora de mí. Entonces Dan significa juez. Y otro nombre que vemos mucho en la Biblia es, por ejemplo, Daniel. Daniel significa Dios es mi juez, porque Él es Dios y Dan es juez. En este sentido, lo que sucede con él es que él recibe esta bendición por parte de Dios. Y hay algo muy interesante: todos los patriarcas, o los hijos de Dios, o los hijos de Jacob, van a recibir una doble profecía, una doble bendición. La primera bendición la reciben directamente del patriarca Jacob, Génesis capítulo 49. Y la segunda bendición la van a recibir directamente de Moisés, el dador de la ley. Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 32. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer tú es que tienes que ver en paralelo tanto la profecía y bendición de Jacob como la profecía y bendición de Moisés. Algunas son, de alguna otra manera, hacen referencia a lo que dijo Jacob, y otras extienden lo que ya se había dicho anteriormente. Entonces, lo que tenemos que ver es que las cualidades de los hijos de Jacob, o los hijos de Dios, están basadas en estas profecías, están basadas en ello. El problema es que las profecías son poéticas
y cuando son poéticas a veces parece un poco difícil de entender. Cuando ves poesía hebrea, una de las cosas que puedes hacer es simplemente ver la palabra y luego ver algo que sucede después y relacionarlo una con la otra. Se puede entender, por ejemplo, en el caso de Dan, en Génesis capítulo 49, versículo 16 y 17, se dice de Dan lo siguiente: Dan juzgará a su pueblo. Ahí está Dan, una vez más el nombre Dan, que significa juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y luego se da la profecía: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Y entonces aquí es donde se emplea la primera profecía en cuanto a Dan, en cuanto a la tribu de Dan. ¿Quién sería Dan? La tribu de Dan realmente era muy pequeña e iba a ser muy pequeña. Por ejemplo, si ustedes recuerdan la serie de Josué, cuando veíamos la tierra prometida, una de las cosas que veíamos en la serie de Josué es que veíamos el mapa, y a Dan realmente le había correspondido a Dan tomar esta parte de lo que es el mar Mediterráneo, esta sección de aquí. Sin embargo, uno de los problemas que tiene Dan es que Dan no puede no puede tomar control de la tierra que había recibido. Entonces, al no poder tomar control de la tierra que había recibido, porque no pudo sacar a los filisteos, una vez más, el día de hoy, para que visualicen cómo está, Ascalón. Esta es la área de lo que es Gaza y lo que está peleando ahorita allá en el Medio Oriente. Entonces, ellos no pueden sacarlos a ellos, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Ellos tienen que bajar de aquí y viajan hacia la parte norte, en una tierra muy pequeña. Entonces, una de las cosas que se emplean es: ¿por qué Dan no puede hacer eso? ¿Y qué tiene que ver ello con la profecía que estaba recibiendo este Dan? Ahora, otra cosa interesante en cuanto a Dan es que se le compara con una serpiente. Y una de las cualidades que tienen las serpientes, por ejemplo, es que las serpientes, a diferencia de casi la mayoría de los animales, siempre están atacando, siempre están viviendo, siempre están coordinando juntos todo. Uno de los únicos animales que no hace eso es la serpiente. La serpiente normalmente ataca, viaja y vive sola hasta el momento que ha de tener y tiene que pues de alguna manera concebir. Pero de ahí en fuera, hermanos, la serpiente siempre ataca sola. Entonces, cuando se ve en el caso de Dan, la pregunta que se hace es: ¿por qué Dan se le profetiza eso? ¿Por qué a Dan se le da ese concepto de serpiente, ese concepto de víbora? También entendemos, si ustedes recuerdan el concepto de Dan, entendemos que la serpiente o la serpiente antigua o la víbora es algo que trae una connotación negativa en la escritura, porque Dios, ¿verdad?, dice en el jardín del Edén que el diablo o Satanás o la serpiente antigua utilizó a la serpiente para poderle hablar a esta Eva o a la varona, y entonces tiene una connotación realmente negativa. Ahora, de los descendientes de Dan, solamente Dan tiene un hijo, según Génesis capítulo 46, versículo 23. Su nombre es Husim, o en hebreo Husim. Husim es el único hijo que tiene Dan. Por lo tanto, Dan tendría una desventaja a diferencia de las otras tribus. Estaría una tribu muy pequeña. Es más, de Dan se hace otra referencia de este Husim o Husim, ¿verdad? Le nace mucho después Suham o Suam, y Suam, de ahí vienen los suamitas. Esto es una tribu muy pequeña, gente muy pequeña. Ahora, algo interesante o algo positivo que se le da solamente a Dan es el concepto del arte, la destreza de hacer los muebles, porque se dice que era descendientes de Dan aquellos que hicieron los muebles del tabernáculo. Fueron los únicos que pudieron hacer el mueble del tabernáculo. Entonces, en cuanto a la connotación negativa, sí existe, pero luego vemos que eso no quiere decir que los descendientes de Dan iban a ser en todos de esa manera. Ahora, no solamente ello, decíamos víbora y decíamos serpiente, porque hay una parte en el libro de Levíticos, capítulo 24, versículo 10 al 11, donde habla que un descendiente de Dan blasfemó contra Dios. Y también habla en otra parte que los descendientes de Dan
serían idólatras, o se les compara con la idolatría, con lo que sería el reino del norte o el reino de Israel. Entonces, cuando se empieza a ver esta profecía, dice, ok, ¿por qué le llama víbora y por qué le llama serpiente? Y unos, cuando dice, ¿por qué? ¿Cómo es que hizo eso con el talón de los caballos y cómo es que hizo caer al jinete? Pues la única referencia, o uno de los únicos descendientes de Dan, es este Sansón. Y Sansón, a diferencia de todos los demás, era un hombre que también peleaba solamente solo, como lo hiciera una víbora. Y fue el único descendiente de Dan que le pudo hacer daño a aquellos hombres, ¿verdad? De tal manera que mató a muchísimos. Reconocen la historia de Sansón, ¿verdad? Pero una vez más, al final del día también Sansón traía una connotación negativa. Porque Sansón había tomado una, ¿qué, hermanos? Una mujer filistea. Y porque Sansón también murió sin, ¿qué, hermanos? Sin los ojos. Entonces, la connotación negativa se encuentra ahí para los descendientes, a los descendientes de Dan. Ahora, en la bendición de Moisés, esto es en el libro de Deuteronomio 33, porque siempre hace eso. Todos los hijos de Dios o los hijos de Jacob reciben la bendición de Moisés después y antes la bendición de Jacob. En la bendición de Moisés se dice lo siguiente acerca de este Dan. Dan es cachorro de león, salta desde Basán, Deuteronomio 33, versículo 22. Pero si pudiéramos deletrear de una manera cada palabra, hacer un análisis textual, lo que dice es esto: los leones no crecen en Basán. ¿Por qué? Porque Basán, hermanos, era una tierra reservada al ganado vacuno. O sea que en Basán realmente no había leones. Y si hubiese leones en Basán, estaban libres estos depredadores de todos sus enemigos. Y si hubiese leones, tendrían muchísimo que comer, porque estaban viviendo en Basán. Por eso, como dice el salmista 22:13, dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Esto indica que aunque no crecen en Basán, los leones están listos para saltar sobre su presa, tal como se dice esa profecía. En este caso, lo que está diciendo es que Dan sería un hombre que podría atacar a sus adversarios. Pero reitero, siempre se le va a connotar con la idolatría. Esto es, era un hombre feroz, un hombre que juzgó, y el juicio de Dios fue ¿cuál? El juicio de Dios fue que sería un hijo que de alguna u otra manera estaría mostrado como una herramienta diabólica y satánica, aunque por algunas veces tuvo cosas positivas. Este también era un hijo de Jacob. Los etíopes, de donde se cree en el 10º siglo antes de Cristo, se cree que eran descendientes también de Dan. Entonces, cuando vemos a Dan simplemente era un hombre, un hijo normal, pero un hijo que estaba profetizado a ser diabólico, un hijo que estaba profetizado a ser idólatra, y un hijo que tendría algunas chispas de sus descendientes, pero nada de eso. Por lo tanto, Dios juzgó a mi pueblo, ¿verdad? No tendría mucha ventaja, porque Dios juzgaría a Dan y juzgaría a los descendientes de Dan, y esto sería algo que traería tristeza para Dan. Reiteramos, una de las grandes pruebas tiene que ver con el mapa que vemos aquí. Ahora, el sexto hijo de Jacob es Neftalí, y ahí está la tierra de Neftalí. Hay cosas interesantes, yo quiero que vean, hermanos, en la última lección y esta lección, ¿okay? Por eso quería sacar el mapa. ¿Okay? Son las tres cabezas de la corona. La primera cabeza es, ¿qué, hermanos? Ayúdenme. La primogenitura. Entonces, si tú te das cuenta, en el mapa, José no recibe tierra, pero recibe una doble porción, tal como correspondía al primogénito, 2/3 partes de la herencia. Porque José no es el que recibe tierra, sino que recibe una doble porción, porque sus hijos, siendo Manasés y Efraín, son los que van a recibir la tierra que le correspondía a José. Pero ustedes vean la tierra prometida, y lo que tienen que observar ustedes, hermanos, es la tierra que Dios le dio a José o a sus descendientes. ¿Qué les parece? Casi les está dando
más de la mitad de la tierra prometida. Y otra cosa que es interesante, a ver, hagamos un pequeño sondeo. ¿Qué es lo que hace caro una herencia o una propiedad? ¿Ah? ¿La ubicación? La ubicación, no la locación, la ubicación. La ubicación, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué exactamente de la ubicación? Ah, el agua, muy bien. El agua. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el agua? Ok. Si hay agua, ¿qué más necesitas? Agua y tierra. ¿Buena tierra? Okay. La mejor tierra de toda la tierra prometida se encuentra aquí. Es el mejor lugar para sembrar en la tierra prometida. Y sí, hay alguna parte en esta área de aquí también, pero la mejor tierra es abajo. ¿A quién le correspondería esa tierra, hermanos? Porque entonces no solamente es la ubicación, no solamente es el agua, no solamente es la tierra. ¿Qué más hace que una heredad valga? El tamaño. Muy bien, el tamaño. Solamente el tamaño, la ubicación, el agua y la tierra, hermanos. Los minerales que hay ahí. Okay. ¿Qué más? Su infraestructura. Estaba hablando con un arquitecto recientemente y me decía lo siguiente: la gente piensa, cuando va a comprar un terreno, que el terreno tiene que ser plano para que el terreno valga. Y por eso la gente siempre busca terrenos planos. Pero lo que la gente no entiende es que no es lo plano lo que hace que valga el terreno, sino los puntos en que en el terreno se pueda edificar, aunque el terreno no sea plano. Y literalmente los puntos donde se puede edificar es esa parte central. La mayoría de las fortalezas estarían en la parte central y ocuparían un lugar importante, que es el paso de toda la gente del norte hacia la corona del sacerdocio y hacia la corona real. Esto es Jerusalén. Por ahí tendrían todos que pasar para llegar ¿a dónde? A Jerusalén. Era una tierra totalmente privilegiada. Ahora, cuando vemos a Neftalí, el cual su nombre significará, o el contexto será satisfacción, es el sexto hijo de Jacob. Raquel piensa, y esto es algo interesante acerca de los hijos, hermanos: nuestros hijos no serán juzgados por el nombre que les ponemos, aunque a veces el nombre que les ponemos traerá cierto juicio sobre cada uno de ellos. Nuestros hijos no serán juzgados ni por la niñez, ni por la juventud, sino por el carácter de toda su vida. Esto es, podrán haber sido excelentes hijos, excelentes niños, pero es toda su vida lo que determinará si el hijo es un buen hijo de Dios o no lo es. Es toda su vida. Otra cosa, el sexto hijo que tiene esta Raquel, o realmente que tiene Jacob con Neftalí, con Bilhá, sí, con Bilhá, se llamaría Neftalí. Y Neftalí significa mi lucha o mi estrago. ¿Por qué? Porque ella ve, hermanos, en Neftalí, en el sexto hijo, el resultado de la continua lucha que tenía Raquel contra su hermana Lea. O sea, les he dicho este proverbio turco anteriormente. Dice: no conoces a tu enemigo hasta que nace tu hermano. Esto es, son los hermanos los que normalmente son los mayores enemigos. Y esto lo puedes ver en el caso de Lea y de Raquel, porque Raquel veía a Lea como una enemiga, le tenía envidia y tenía que luchar contra ella. Y lo mismo sucedía con esta Lea. Lea veía a Raquel
como la mujer que realmente amaba a su esposo, y siguió teniendo hijos pensando que esto robaría el corazón de Jacob. Y sí, al principio parecía que iba a robar el corazón de Jacob, hasta que la susodicha tiene finalmente un hijo. Pero Neftalí, el nombre, significa pelea, significa lucha, significa batalla, aunque también está relacionado con el nombre Ninfeí en hebreo, que significa novia o desposada. O sea, que era tanta la maña de Raquel que decide ponerle a su hijo un nombre que hablaría de la lucha que tenía contra su hermana, pero un nombre que le calara a su hermana. ¿Todo está diciendo? A veces hay hijos, hermanos, que se pelean o que tienen sus riñas desde pequeños, y entonces le quieren poner como al papá. Y se quieren adelantar para ponerle como... Ahorita ya casi no hay nadie que le quiera poner a su papá, pero eso ya no es la culpa del papá, sino del nombre que le pusieron a su papá. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Hay hijos que le ponen el nombre como a su papá, pensando que al ponerle el nombre como a su papá, les va a dar un cierto tipo de ¿qué? De privilegio, favor. Y no es verdad, hermanos. No es verdad. La preferencia no se da por el nombre. O sea, si a tu hijo le pusiste como tu papá pensando que tu papá, si le iba a suavizar el corazón así, iba a ser el preferido, te has equivocado. Y te podría contar muchas historias aún de aquí. La realidad es que así no funciona. No funciona la idea de manipular. Sin embargo, cada que mencionas el nombre, estás recordándole. Y ella le había puesto Neftalí a su hijo, como diciéndole, aquí viene la desposada. Aquí viene la novia, aquí viene la... Entonces, ¿qué está haciendo esta Raquel? Quiere que cada que mencione el nombre Neftalí, le cale a quién, hermanos, a Lea. Esto es, aquí viene la que realmente es la novia. O sea, este es mi hijo y este realmente es de la verdadera novia. Este hijo es de la verdadera desposada. Este hijo es de la que verdaderamente ama a ella. Ahora, algo interesante acerca de Neftalí es que cuando se da, por ejemplo, este concepto, dice ella, Raquel dice, yo he ganado esta lucha aún en lo concerniente a mi lugar como primera esposa. O sea, ¿qué es lo que sigue teniendo esta Raquel en su mente? Esta ingrata me robó, pero con estos dos hijos ya me estoy, ¿qué, hermanos? Recuperando. Y aquí vemos algo interesante. Los padres utilizarán a sus hijos para obtener su propia agenda, sus propios objetivos. Hay de aquí de los que tenga hijos o utilice hijos para su agenda, porque la mayoría se da dolor para ustedes. ¿Me encanta lo que va a decir, hermanos? Lo que sucede es que mucha gente tiene hijos porque piensa que los hijos son necesarios para preservar mi agenda o el objetivo de mi agenda. Y ese fue en el caso esta Neftalí. La pregunta que yo les haría a todos, hermanos, es ¿qué culpa tiene Neftalí de la riña que tiene Raquel con su tía Lea? Pero está siendo utilizado y su nombre llegaría hasta la ciudad de Elgin después de casi 2000, 3000 años, hablando acerca de cómo tenía este problema uno y otro. Ahora, esto es algo interesante. Si lo colocamos esto en cuanto a la parte de tener muchos hijos, muchos dicen, me gusta tener muchos hijos porque pues me gusta tener una familia unida y que todos se lleven muy bien. Y es pura mentira, pues. La historia bíblica te va a decir esto: los hijos de los mismos padres no son tan unidos como los padres anhelan que sean. Si no, pregúntales a estos. O velo después. ¿Con quién es con quien se tiene más competencia? Si no con los propios hermanos. ¿Con quién es con quien se tiene más resentimiento? Si no con los propios hermanos. El menor de los mayores porque lo maltrataron. El mayor de los menores porque los prefirieron. Sí es verdad que entre algunos hermanos se van a llevar bien, pero no todos los hermanos se van a llevar bien.
Porque no todos los hermanos van a ser una happy family. Y dice alguno, es que yo voy a tener un niño y quiero otro niño para que se lleven y se lleven muy bien. Mentiras, hermanos. Eso es una mentira. Aléjatelo de la mente. Y eso lo puedes ver en estos hermanos. Porque en estos hermanos te das cuenta de varios conceptos. Fueron utilizados para eso. ¿Y qué pasó con Dan? Dan fue juzgado por Dios. Ahora, ¿qué pasaría con Neftalí? Su nombre mismo. ¿Tú crees que no le dijeron a él, cuando naciste tu mamá te puso este nombre para que le calara a tu tía? Hay veces, hay mujeres, le ponen a los hijos el nombre de su ex que se casó con su hermana. Esa es la historia de todos, ¿no? Hay mujeres que le ponen a sus hijos como era su ex y el esposo nunca sabe. Hasta que el esposo crece y se da cuenta, ay, así se llamaba, sí, pero pues ya ni modo. Ya se llama Santi, no sé si tenía alguien que se llamara Santi. O en este caso Mateo, no sé si tendrían algún Mateo por ahí. Pero esta es la realidad de la vida. O sea, no seamos tan ingenuos en cuanto a la vida, hermanos. La vida misma es sarcástica, la vida misma es irónica, pero no la vida, sino los padres y también los hijos. Ahora, hay algo interesante acerca de este Neftalí. Y de Neftalí lo que es interesante es lo que se profetiza de él. Cuando hablamos de Neftalí, por ejemplo, su símbolo es belleza y su símbolo es abundancia. Y la pregunta que se hace es ¿por qué? Según se dice en Génesis 49:21, Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. O sea, en esta pequeña profecía poética se dice cómo será el hijo Neftalí. Y la pregunta que se hace es ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere la idea de Neftalí, sierva suelta y que pronunciará dichos hermosos? Una de las cosas interesantes acerca de Neftalí, hermanos, es que al parecer siempre sería próspero, pero su prosperidad no estaría basada en la abundancia, sino en la satisfacción que tenía con lo que Dios le había dado. Por eso se dice en cuanto a Neftalí que sus símbolos son belleza y son ¿qué? Y son abundancia. Ahora, cuando se habla de que es sierva suelta, tal vez, dicen muchos, tal vez se hace referencia a lo que le dio Dios. Esta es la tierra prometida. Una de las cosas más importantes de la tierra prometida que se da en Neftalí es lo que es el mar de Kineret. Kineret es Zarpa en hebreo, o el mar de Galilea, o lo que tiene el valle de Genezaret. Y el valle de Genezaret se encuentra en esta área de aquí. Todo este valle de Genezaret, hermanos, es también una de las partes más fructíferas. No solo eso, es una de las únicas partes de la tierra que tienen agua, a diferencia de los demás. Y no solamente eso, el agua trae peces, el agua trae pescados, el agua trae frutos, el agua trae muchísima ¿qué? Muchísima bendición. En este sentido, por eso Neftalí se dice ello. Esto es, Neftalí tuvo este problema al principio, pero vendría a tener la satisfacción de tener todo lo que Dios le había dado a este Neftalí. Y eso sucede. Ahora, no solamente eso, en la profecía también se dice que a Neftalí se le dará una parte del sur de la tierra. Al parecer la tierra de Neftalí tendría que ser así más o menos, creo que era como por aquí, de aquí para arriba. Sin embargo, se le entrega también esta parte de aquí abajo. Y esta parte ubica esta parte del sur. Esa parte del sur parece que no es importante, pero es sumamente importante, porque si ven ahí, es ahí donde inicia el río Jordán. Y donde está el río Jordán es donde hay más peces, porque donde desembocan los ríos, o donde el mar desemboca a formar un río, siempre hay más peces que en todos lados. Y en ese sentido, Neftalí tendría toda esta tierra hermosa, parte de los valles bellos y parte del mar que tendría que ver con los peces. Y no solamente eso, cuando dice dichos hermosos, al parecer habla acerca de la palabra de Dios. Su satisfacción vendría a través de la palabra de Dios. Levanten la mano que me está siguiendo, hermanos. Ahora, ¿qué aprendemos de eso en cuanto a los hijos? No puedes tú hacer nada para que tu hijo esté satisfecho con lo que tenga. La satisfacción la va a trabajar cada individuo. Sin embargo, lo que sí puedes hacer tú es estropear a que nunca tengan satisfacción.
¿Quién me entendió lo que acabo de decir, hermanos? Esto es, nosotros podemos estropear que sientan satisfacción en la manera que gestionamos el contentamiento con lo que tenemos ahora. Si nuestros hijos, a pesar de nosotros tener muchísimo, no nos ven satisfechos, su vida, aunque tengan mucho, estará en una vida de satisfacción, aunque ellos mismos tendrán que pelear esa parte. En el caso de Neftalí, se le compara con la belleza y se le compara con la satisfacción. ¿Por qué? Porque Neftalí, cuando tú ves los relatos de toda la descendencia, ellos estaban satisfechos con lo que Dios les había dado. ¿Cómo puede una persona llegar a estar satisfecho con lo que Dios ha dado? Una vez más, cuando encuentra en sí mismo el regalo de Dios en lo que ya ha recibido. Pero en cuanto a los hijos, uno podría ser de los hijos que nunca estén satisfechos. De dos maneras. Este es el concepto del equilibrio. Cuando les das mucho, les afecta. Y cuando les das poco, también les afecta. Tiene que haber un equilibrio entre el mucho y lo poco. Si les das poco, van a ser tacaños, avariciosos, austeros con todos, con sus propios hijos. Le das mucho, van a derrochar, van a llegar a cometer errores por la ambición que tendrán. Pues aquí tienes que tener un equilibrio, y eso fue lo que encontró para hacer este Neftalí. Tenía un equilibrio de tal manera que, como una sierva suelta y con los dichos preciosos, podía recibir la bendición de donde él mismo él estaba. Y por eso se le dio esa parte de la tierra. Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Ahora, esto es algo muy interesante, hermanos, porque lo que suele suceder es esto, ¿ok? Vemos la gráfica. Lea tiene Rubén, Simeón, Leví, Judá. Vemos la gráfica. Raquel se quiere vengar y hace que su sierva tenga hijos, Dan y Neftalí. Entonces, Raquel dice, ya la hice, ¿no? Ya la tengo. Bueno, eso es lo que pensaba ella. ¿Qué es lo que hace esta Lea? Lea ofrece a su sierva. Esto es una competencia. O sea, hermano Leonardo, ¿tú podrías creer que las mujeres tendrían hijos por competencia? Como que no tienen nada que hacer más que tener hijos. Están utilizando sus embarazos para competir una con otra. A ver, ¿alguien conoce mujeres que se embarazan para competir? ¿No? Pues ya las conocieron. Raquel y Lea. ¿Podrá existir eso en la actualidad? Es que la actualidad, somos tan diferentes ahora, ¿va? No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que hace Lea? Lea no puede tener más hijos. ¿Y qué es lo que hace, hermanos? Le dice a su hermana, ¿sabes qué? No me vas a ganar, chiquita. Aquí yo sigo mandando. ¿Y qué es lo que hace? Le pide a Jacob, tome a su sierva Silpa, y ahora Silpa tiene a Gad y tiene a Aser. Estas ingratas no están satisfechas con lo que tienen. O sea, es una continua guerra entre estas dos mujeres por el amor de un hombre. Ellas piensan que de esta manera van a dominar y controlar la relación con Jacob, sin darse cuenta que están cumpliendo la voluntad de Dios. Y esto es otra cosa que aprendemos de Dios. Hay gente que hace las cosas por guerra, por competencia, por ingratitud, como tú dices. Pero eso también está funcionando en el plan de Dios. O sea, no es correcto que lo estén haciendo así, pero es lo que Dios permite, porque Dios tiene un plan de Dios para cada uno de los hijos de este Jacob. Cuando le nacen a Silpa, le nacen dos. Uno se llama Gad y el otro se llama, ¿qué, hermanos? Aser. Y entonces nace el séptimo y nace el octavo hijo de Jacob. Ahora, Gad significa vino la aventura, y la profecía de Gad dice así: a Gad dijo, bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazo y testa. Escoge la mejor de la tierra para sí, porque ahí le fue reservada la porción del legislador, y vino delantera del pueblo
con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Y en la bendición de Moisés dice: Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. 49:19. Las dos profecías indican algo interesante acerca de Gad, hermanos. Gad en su tierra tendría una excelente resiliencia para con ellos. Si recuerdan la historia, y por eso vimos el libro de Josué primero antes de ver esta serie, esa es la tierra de quién, de Gad. Es la tierra que estaba en fronteriza con los enemigos, en frontera con los enemigos. ¿Por qué tiene resiliencia Gad? Porque Gad, si se acuerdan ustedes, luego que llega ahí dice: yo me voy a quedar aquí con los rubenitas, dice, aquí nos quedamos nosotros y nosotros no nos vamos a mover. Le toca escoger la tierra, pero sin saber, al escoger la tierra también ellos primero, corresponde a un riesgo. El riesgo es que están en el primer frente de los enemigos. Y otra cosa, está el río Jordán entre ellos y el valle Jordán, que indica no van a poder recibir la ayuda si en caso van a la guerra. Por eso a la tribu de Gad se le corresponde como alguien que tiene completa resiliencia. Y una vez más, no se dice muchísimo de ello, pero se les compara como un león, porque el león siempre simboliza fuerza y temor, el cual involucra a los demás. Y el octavo hijo, hermanos, de parte de Jacob, que tiene este octavo hijo con la sierva también de Lea, se llama Aser. Aser, hermanos, vamos a leer las profecías, hermanos. Aser es el hijo más próspero de Jacob en cuanto a abundancia. Es más, en las profecías dice así: Aser dijo: bendito sobre los hijos de sea Aser, será el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie, hierro y bronce serán tus cerrojos. Como tus días serán tus fuerzas. Y luego ya entra la profecía: no hay como el Dios de Jesús. Cuando tú ves, por ejemplo, Aser, hermanos, y se da la otra profecía, dice Deuteronomio 33:24, dice: el pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Aser, hermanos, es un hijo que es próspero, pero la prosperidad se puede basar en varias formas, ¿ok? Permítanme, por ejemplo, darles un ejemplo. Donald Trump es rico, pero no por él, sino por lo que le heredaron al principio. O sea, inició con millones de dólares su vida. Su riqueza no está basada en él. Pero tienes otros hombres que son ricos porque por mérito propio, sin tener nada, llegaron a ser ricos. Esa es la idea de Aser. Aser, cuando tú ves, por ejemplo, la profecía, dice Maaser, son dos palabras hebreas. Cuando ves en el contexto de la poesía hebrea, cada letra tiene un símbolo. Y en el concepto de eso habla acerca de la prosperidad que tuvo Aser, tuvo que ver porque él mismo tuvo el mérito. No fue algo que heredó, sino fue algo que de él mismo se hizo rico y se hizo poderoso. Y por eso sus hermanos lo amarían, dice ahí la profecía. Esto es, él, Aser, sería sustancioso, y esto es, Aser sería el que le daría los deleites al rey. Mira, si tú tienes más de un hijo, si tienes 2 o 3 hijos, 4 o 5 hijos, los hijos que quieras, entre tus hijos va a haber unos que se van a hacer siempre pobres. Siempre le van a batallar. ¿Okay? Siempre sale uno que le batalla siempre. Y luego siempre sale uno que es Aser, que no recibió nada de ti y simplemente se hizo rico. Esto es, tienes un hijo diabólico como Daniel, y tienes como Dan, perdón, y tienes un hijo que se satisface con lo que tiene, como el caso de Neftalí, y tienes un hijo, ¿verdad? Como en el caso de Gad, que tiene una resiliencia increíble, y luego tienes un hijo que se hace rico por sí solo. Pero tienes que entender esto, hermanos. Los que tienen más de un hijo, no todos sus hijos
van a ser iguales en cuanto a todos los contextos de lo que estamos hablando. Vas a tener hijos que van a batallar muchísimo. Eso va a ser diferente si tienes hijas. Porque aunque vivimos en un país donde tenemos la bendición de que la mujer puede alcanzar logros como el hombre, la mujer batalla más que el hombre. Porque la mujer va a depender más de su esposo. Y si el esposo batalla es el pobre de la familia, pues la mujer es la que va a batallar. Y ahora, ¿qué hacen los padres en cuanto a ello? A ver, ayúdenme, ¿qué hacen los padres en cuanto a ellos? Vamos a ir terminando la lección, hermanos. No sé si les aburrí con la lección, hermanos, pero espero que les esté ayudando para visualizar los hijos de Dios. ¿Qué hacen los padres para con los pobretones de la familia? ¿Los ayudan más? ¿Cómo? ¿Hasta qué punto? ¿Y por qué? ¿Qué hacen los padres con las hijas que se casaron con el pobretón? ¿Ah? ¿Los ayudan? ¿Y eso les ayuda o les perjudica? A ver, no me murmuren, a ver, nada, díganme así, en su propia opinión, ¿qué hace eso? ¿Tienes a Maaser o Aser, que es una persona que, mira, es próspera, no necesita herencia, se levanta solo, pum, 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 se levanta? Hay hombres que son así. Y dentro de la misma familia tienes al pobre. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo les ayudas? ¿Qué consejo das? La realidad, hermanos, es que ellos van a ser hijos diferentes. Lo que aprendemos a los hijos de Dios, hermanos, es que cada uno define su rumbo. Cada uno forja su camino. Cada uno sufre lo que ha sembrado. Y no hay nada que puedas hacer. Pero si tienes un hijo que es Aser, sus hermanos lo van a amar. ¿Por qué crees que los hermanos iban a amar a Aser, hermanos? A ver si alguien puso atención, hermanos. ¿Ah? Por conveniencia, sí. ¿Por qué? Porque es el hermano que siempre le está ayudando, ¿qué? ¿Qué, hermanos? A todos. Aquí le ayuda acá, y le ayuda acá, y le ayuda acá, y le ayuda acá, y le ayuda. Y todos lo quieren. Pero lo quieren ¿por qué? Por conveniencia. Ese era Aser. Aser el que se hizo próspero por sus propios medios. Voy a dejarlo ahí para comentarios o preguntas, hermanos. ¿Quién me entendió, hermanos? ¿Qué aprenden de esta lección? Vimos 4 hijos, ya llevamos 8, faltan 4 más, que realmente son los más importantes, pero de estos 8, hermanos, o de estos 4, ¿qué aprenden este día? ¿O qué es lo que sientes tú que aplica a tu vida? Hermana Abel. Me acuerdo ahorita mucho en la relación de Leila, porque para todos estos hijos, tristemente, esa cizaña fue súper natural y normal, una vida entera. Y se ve cómo sigue terminando en sus generaciones y generaciones. Eso me pone a meditar en las relaciones que nosotros tenemos. Como tal vez no estemos enseñando palabras, tal vez cómo actuamos a nuestros hijos, pero ellos van viendo esas relaciones que vamos formando, esas relaciones, cómo las cuidamos o cómo las destruimos. ¿Era un ambiente tóxico? Hermanos, ¿era un ambiente tóxico que vivían? Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Evelyn. Tengo una pregunta. Como ellas se usaron a sus siervas para que les diesen hijos, ¿qué quiere decir eso de que les diesen hijos? ¿Que ellas las criaban a esos hijos como ellas? ¿O serían eso como que diferentes porque eran hijos de las siervas? No, ellas utilizaron a Bilhá y a Silpa solamente como incubadoras y hornos para tener hijos. Los hijos no les correspondían a ellas, porque eran siervas. Entonces no eran las siervas que criaban a los hijos. Sí, o sea, los criaban y era una familia, estaban todos juntos, pero no era como que quedaban por separado.
Estaban todos juntos, pero en el Antiguo Testamento, en la cultura semita, la mujer solamente sirve como horno. Entonces ellas dicen, mi horno no sirve, aquí está el horno, ponlo aquí y aquí me lo das. Es lo que están haciendo ellas realmente, sin darse cuenta. Por eso son considerados como las tribus de Israel, aunque eran hijos de siervas, porque no es la sierva la que hacía, sino la simiente de Jacob la que hacía. Muy bien, preguntas, comentarios. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Qué es lo que te causó así como, qué te chocó? Como que dice ahí. ¿Sí, Mara? A mí se me hace muy, realmente, bueno, viéndolo ahorita desde el contexto actual, o sea, a mí se me haría muy difícil tener que compartir al hombre con la mujer. O sea, eso es algo muy duro que yo no entiendo cómo, yo sé que fue para procrear, pero desde la antigüedad, desde el principio, eso creó muchos problemas. A menos que sea por competencia. O sea, me refiero a menos que la única forma que logres tu objetivo es que agarre una de tus siervas. O sea, que eso era era más grande la ambición de estas mujeres. A eso me refiero. Estaban compitiendo por el mismo hombre. Aquí era 4 mujeres, un camino. Literalmente, pero aquí estas 2 mujeres, lo que ustedes tienen que ver, hermanos, estas 2 son hermanas. Estas 2 hermanas siguen peleando ya bien grandotas. Pero había un propósito para que así hicieran lo que ellos. A eso me refiero. Pero es lo que yo decía hace rato. En la voluntad de Dios, lo que estaban haciendo ellas estaba muy mal. Pero Dios utilizaba lo mal que estaban haciendo ellas para su propósito divino. Es lo que dije hace rato, muy bien. Sí, es cierto. ¿Alguien más, vamos? ¿Comentarios? Estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser. Estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser. Reinos bien, estoy bien, reinos vas tú siempre, reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, Yo me encuentro reinos más tú siempre, siglos pasan, tiempos cambian, pero
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.